Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿Cuál es tu nombre? Lucy, ¿Qué edad tienes? 28. ¿Y actualmente en qué distrito de Lima Sur vives o resides? Envía El Salvador. Y cuéntame, ¿cuántos hijos menores de edad tienes en casa? Uno, ¿A qué te dedicas actualmente? soy asistente contable. Asistente contable. Ujú. Bueno, cuéntame un poco sobre ti, ¿no? Y cómo es tu día normal en tu lugar o, bueno, en tu hogar, ¿no? En mi casa, Sí. en mi casa solo llego a dormir, más estoy en el trabajo. ¿Quién se dedica a cuidar digamos, a tu hija que está en Está casa, a pues, cargo ¿no? de mi mamá. ¿Cuántos años tiene tu hija? 10 años, está a Diez. cargo de mi mamá. Bueno, entonces, ¿quiénes viven en tu casa, no? Aparte de tu mamá y tu hija. Mis padres, mis hermanos y mi pequeño. Mm, Entonces entiendo que el que suele encargarse, ¿quién suele encargarse del uso del agua y del pago de los servicios básicos? Mi hermano y el uso del agua, todos lo usan, ¿no? Claro, digamos que reparten, digamos, los servicios básicos, ¿no? Por cada hermano. Ujú. Claro. Y una pregunta, bueno, a ti y digamos al entorno que vives actualmente, ¿no? ¿Para qué actividades se utilizan más agua durante el día o durante la Para mañana? cocinar, lavar, Ducharse también, si no me equivoco. todo se baña. Claro. Eh, ¿Has notado situaciones donde se desperdicia agua en casa? Mm, no es desperdicio, pero, o sea, como somos muchos, se gasta bastante agua lavando ropa, ¿no? Ya que es lavadora, pues no es reutilizable, a pesar de que ya Claro, claro, medio. claro. O sea, utilizan constantemente el agua, ¿no? Al ser numerosas personas en un solo lugar, ¿no? Ujú, sí, Claro. ¿Crees que tu familia consume mucha o poca agua? ¿Por qué? no, porque somos bastantes, pues obviamente consumimos mucho. Claro. O sea, digamos que, o sea, sí justifican lo que utilizan el agua en casa, pues, ¿no? Claro. Claro. ¿Crees que alguna vez te ha preocupado el monto de recibo del agua? Bueno, a ti o a tus hermanos. Sí, pero comprendemos que es por lo que somos numerosos, entonces todo se baña. Ah, ya, ¿qué hábitos tienen, digamos, tu hijo respecto al uso del agua? ¿Hábitos? Sí, No, solamente se baña, se lava, se asea nada claro, más. ¿en algún momento has visto Que a que, veces se baña de mucho tiempo sin el claro, agua cayendo. claro, Sí. claro, entiendo, entiendo. Bueno, claro, bueno, ¿qué hábitos tienen tus hijos? Dice, a ver, ¿por qué crees que muchas familias desperdician agua en sus hogares? Mm, ¿Por qué desperdiciarían? Claro, o sea, digamos que ni bien sabemos que hay otras personas que no son conscientes, digamos que al momento de cepillarse dejan el caño abierto o al momento de ducharse cuando se están, digamos, aseando con jabón o con champú, dejan la ducha Son prendida. unos inconscientes, pues, ¿no? Que no les importa, ¿no? El agua. O sea, porque no tienen, digamos que, porque no tienen educación entonces, o algo se puede decir entender, ¿no? No les importa, pues, Y no les interesa. claro, sí, y bueno, ¿y qué actividades consideras que generan más desperdicio, no? Mm, Podría ser jugar a los carnavales, las piscinas, llenar las piscinas de agua. Claro, Hay pero piscinas, es aparte, comprensible que los niños quieran bañarse, jugar. Hay piscinas pequeñas, pues, o claro, medianas, pero también compran piscinas gigantes que entra un montón de agua. claro, claro, Y eso pero tiene una sola vida, por a decir veces, así. claro, a veces por épocas, ¿no? O por carnavales, por decirlo, pero digamos en el hogar, ¿no? Por ejemplo, Cotidianamente, claro, o bueno, sea, por ejemplo, gastan demasiado en lo que es en cotidianamente, bueno, uno que a veces suelen dejar, ¿no?, el caño prendido, otro que se bañan mucho tiempo,
¿no? Están aseándose y todo, pero está la ducha también prendida. Claro. ¿Y Mm, crees que los niños son conscientes de la importancia de ahorrar el agua? En realidad no se les dice porque son niños, ¿no? Muy, muy poco he visto que a alguien le llame la atención, solo cuando están. Claro. Pero digamos que le hacen recordar o decir que eso no se debe hacer porque digamos que hay otras personas que lo necesitan y, o sea, digamos una forma Eso de no que les gustaba animar. decirlo, más lo ven por el tema económico, porque obviamente Claro, desperdician agua, les va a venir más agua, más gasto, más consumo. claro, claro. Y bueno, ¿y Entonces, qué les... ellos si te dicen algo, si le dicen algo a los niños es por el tema del dinero, más no por el tema de que se concienticen y sepan, ¿no?, Claro, que es un desperdicio y que estamos en un futuro no muy lejano a que no haya agua. claro. ¿Y qué dificultades existen para no ahorrar el agua en casa? Ahorro. O sea, ¿qué cosas pueden existir, no? Por ejemplo, no, tú tienes alguna manera, digamos, cuando se vaya el agua, Ah, al- ya, o reserva, sea, dirás. claro, Este, pero, o sea, me imagino que en tu casa cuenta digamos, con un rotoplas de sí, reserva, sí, sí. porque, o sea, ni bien dependemos del agua, no sé, de Sedapal por Claro, sí ha riesgo, pasado en por ocasiones tubería. que se va Claro, y avisan, claro, avisan y nosotros tenemos que tomar precauciones, pues ahí llenamos claro. el- ¿Y cómo afecta el desperdicio del agua en la economía familiar? O sea, en tu caso me quiere decir que no desperdician el agua prácticamente. O sea, al ser, o sea, No son es un cons- desperdicio, considero que es necesario, simplemente. claro, pero no, claro, sé que es necesario, digamos, lavar, ducharse, cocinar, pero digamos, ¿qué tan excesividad utilizan el agua en esos casos, no? Pues, Excesivo. No sabría decirte si excesivo, la cosa es que claro, porque tú no sabes cómo digamos, tu hermano, tu mamá, o se bañan, ¿no? Y cómo es la forma que ellos están acostumbrados, ¿no? No tienes, claro, digamos, como claro, pero por tu lado, tú eres consciente de cómo se debe utilizar el agua, tanto en cepillarse como en ducharse. mm, claro, Claro. ¿Y qué consecuencias crees que podría tener o sea, para Lima o para en tu hogar en el futuro, ¿no? Partiendo de que no haya agua, ¿no? que no hay agua. Claro, o sea, me pregunta o qué necesidad crees que podría tener para Lima en el futuro, qué consecuencias. Nos quedamos sin agua, no nos vamos a bañar, no vamos a poder hacer, pues. Claro, y eso No afecta, podemos pues, comer ¿no? poco Claro, porque que se lavan los alimentos. claro, y eso afecta en el futuro, pues, ¿no? Bueno, Claro. ¿y qué es lo que más te preocupa respecto al consumo de agua en tu hogar? Lo que me preocupa nunca, no, no, casi nada. Claro, bueno, me refiero, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Al aumento de, del pago del servicio, ¿no? Que cada mes puede aumentar, pero es una preocupación, pues, ¿no? O sea, tal vez Claro, haya pero una, el pago se ha mantenido, ¿no? O sea, todos los meses es variado, sí, pero no pero no es tan tanto, alejado. claro, no ha sido tanto, ¿no? Claro, entiendo. ¿Y qué tan importante es para ti controlar la cantidad de agua que utilizas en tu familia? Mm, bueno, el único control sería, pues, ¿no? En el caso de las niñas, que se bañan en ocasiones una hora por estar jugando, ¿no? Entonces hay Claro, un desperdicio considerable. Para una niña que se baña, pues claro. Ujú. claro. ¿Y en qué situaciones sientes que necesitas prestar más atención en el uso del agua en casa, ¿no? Justamente en esa situación, cuando se bañan, Cuando se de, bañan, cuando se bañan niñas juntas. cuando Ujú. cuando ejemplo también, por ejemplo, en el momento de cocinar, en lavar los platos, la lavadora también consume agua, no sé cuánto, qué Sí, pero es que esa es constantemente, parte del sistema, entonces tú no puedes controlar cuánto va a entrar, cuánto no va a entrar. Nos gustaría, pero no es así. Es claro, parte del sistema de la lavadora. Y claro, ahora, claro, lavar los platos se ensucian 5 veces, las 5 veces tienes que lavar. claro, sí, entiendo, entiendo. ¿Y qué información te gustaría conocer sobre el agua del hogar, no? O sea, Inform- cómo utilizar el agua o formas de ahorrar el agua. ¿Qué tipo de información te gustaría a ti obtener?
maneras de ahorrar y no desperdiciar, ¿no? Más que nada. Claro, o sea, de esa manera podemos, digamos, concientizar a nosotros como a las personas que viven en tu hogar, pues, ¿no? Ujú. De Sí, cómo hacer adecuadamente el uso del agua. sí. Bueno, ¿y qué aspectos consideras necesarios para que tu familia utilice el agua de manera más responsable? ¿Qué aspectos? Mm, ¿En qué aspectos Claro, consideran consideras necesarios? necesarios. ¿Para qué? ¿Qué aspectos consideras necesarios para que tu familia utilice el agua de manera más responsable? Ah, ya. Bueno, que uno que tome es más que nada conciencia, tienen que tomar un poquito de conciencia en todo esto. Claro, En realidad poco les va a interesar a los demás, ¿no? No solamente a ellos, sino a muchas otras personas, escuchar sobre el ahorro, por el medio ambiente, porque se acabe, ¿no? Todo eso. A ellos mencionales dinero, van a subir el agua, así como subieron a los ahí al toque van a empezar a ahorrar su agua, bueno, su claro, claro. consumo. Y digamos, ¿qué esperas de las personas que viven contigo respecto al uso del agua? ¿Y qué espero de ellos? Nada. No, me refiero, o sea, ¿qué esperas de que, digamos, que sean conscientes cómo utilizar el agua, ¿no? A eso me Es refiero. lo ideal que todos sean conscientes, pero como te digo, el consumo aquí es muy necesario, entonces. Lo único nada más que no, tampoco es limitar el tiempo, ¿no? Porque uno tiene que enjuagarse hasta que se sienta cómodo, ¿no? Que no tenga nada de residuo de jabón ni nada de eso. A veces el champú se queda en el cuerpo y tienes que estar ahí 3, 5 minutos hasta que se vaya. Entonces, por eso te digo, eso es algo que no se puede controlar muy bien y queda a criterio ya de cada persona. Claro, claro, Mientras el uso sea para bien, para que su cuerpo esté bien, yo creo que todo bien. Pero ahora si ellos van a estar desperdiciando el agua, no tienen un motivo así como el que te menciono, simplemente quieren estar remojándose, mal pues. claro, claro. Y, o sea, ¿qué tan importante le das que a tu familia adopte hábitos responsables del agua? O sea, cómo, o sea, qué importancia le das? O sea, digamos que le das como prioridad, ¿no? Y es importante, claro, es importante para todos, no solamente para mi familia, para que tengan un poquito de conciencia y sepan que el agua no es eterno, pues. Claro. Y bueno, o sea, ¿qué tan importante es para ti ahorrar el agua en tu hogar? O sea, para ti, de manera personal. A mí me gusta usar adecuadamente, ¿no? Más que ahorro, es un uso adecuado, porque ahorro Claro, es una significa costumbre que ya tú has generado una, digamos, con el hábito que has tenido día a día, pues, ¿no? sí. Claro. ¿Estarías dispuesto a participar en programas o campañas de concientización sobre el uso responsable del agua? O sea, ¿podrías como espectadora, como una persona que puede, digamos, expresarse Como o, espectadora, claro, escuchar esas charlas de cómo es el uso sí, adecuado, ¿no? un rato, algo puntual. Porque Claro. ahí se va a ir un día entero a escuchar una charla de ahorro del agua, pues tampoco. Y participar, digamos, en lo que es, digamos, ahorrar, o sea, hay participaciones también donde las personas van un grupo de personas a, digamos, a un lugar que le falta agua o digamos, a lugares públicos que hacen ese tipo de actividades. ¿Te No son gustaría obras participar? sociales, ¿Te gustaría participar? una que otra vez, pero continuamente no. Mm. ¿Y qué consejo le darías a otras madres para reducir el desperdicio del agua? Consejos, que tengan un buen uso del agua. Claro, para que esas madres puedan, digamos, esa misma información o esa mismo hábitos, pasarle, digamos, a sus familiares, hijos, Ujú. o sea, que todo sea o sea, que avance de forma adecuada, pues, ¿no? Lo que es la información del uso del agua, ¿no? O sea, te pasa la información a ti, tú lo llevas a otra persona y se genera toda una cadena, ¿no? Para ver cómo podemos concientizar a las personas sobre el uso responsable del agua, pues, ¿no? Sí, pues. Sí.
Entiendo, entiendo. ¿Y hay algo más que quisieras aumentar sobre este tema? ¿Qué podrías decir? ¿Algún consejo, una necesidad? Algo de una manera en la que podemos, en la que puedes tú argumentar o realizar. Bueno, lo único que sí podría acotar a ellos es que pueden hacer las dinámicas breves, ¿no? No que no tomen tanto tiempo, son algo breve, pero súper dinámico, que se les quede grabado a ellos y puedan en realidad de alguna manera eh, practicarlo en casa. Claro, entiendo, Sobre entiendo. todo promoviendo eso, ¿no? Con sus niños, con sus familiares, Claro. las personas cercanas, hasta sus amigos, ¿quién sabe? Claro, entiendo. Entonces, ¿cómo te gustaría sentirte o sea, respecto al consumo del agua en tu hogar dentro de algunos años, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que digamos que has participado en charlas o capacitaciones, o tú misma eres consciente de cómo utilizar adecuadamente el agua, ¿no? O sea, ¿cómo te gustaría sentirte respecto al consumo dentro de algunos años en tu hogar, ¿no? O Que sea, tengan, claro, independientemente eh, cómo lo tomen, digamos, las demás personas que viven en tu hogar, pues, ¿no? Porque al final, digamos que al final todo lo acumulado de cómo utilizan el agua se genera en una sola boleta, pues, ¿no? En una sola, perdón, un solo recibo de agua, pues, ¿no? ujú, O sea, o sea, cómo te gustaría sentirte, pues, ¿no? O sea, claro, a eso voy. bueno, con el tiempo sí me gustaría que haya habido un ahorro considerable, ¿no? Para, para que se vea reflejado. Ahí el ahorro se ve reflejado primero que nada en el recibo, si no me equivoco. Claro, porque creo que si no me equivoco en el recibo salen pues no los gráficos en qué has gastado más agua. O sea, creo que ahí está toda la información de cómo es o cómo Entonces, o sea, cómo consume el agua o cómo lo distribuye el agua en un hogar, pues, ¿no? claro, entonces si uno ahorra a conciencia, se va a ver reflejado en el recibo. Y Claro, a la vez porque ahorramos agua y ahorramos dinero, ¿no? Son dos cosas. claro, claro, entiendo. ¿Y algo más que podrías argumentar, realizar eh, de respecto sobre el uso del agua, pues, ¿no? O sea, ¿qué podrías tú, o digamos, o por ejemplo, qué es lo que, digamos, enseñan en el colegio a tu hija, ¿no? Sobre el uso del agua, ¿no? ¿Alguna vez se ha acercado a ti a preguntarte sobre el consumo del Sí, agua? se ha acercado a preguntarme, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que lavarse las manos? Porque también para lavarse las manos, no es que ya te echas jabón, pum, pum, no. Tienes que entrelazar tus dedos, ¿no? También el lavado bucal, Claro. tienes que cepillarte 3 veces, contando como 10 veces. Es la manera en que le enseñan a ellos, ¿no? Claro, de alguna manera te llegó esa información por parte de tu hija, pues, ¿no? Sobre cómo, digamos, que el colegio le está enseñando lo que es el uso adecuado del agua, ¿no? Independientemente si es que tú le enseñas, ¿no? O le das las herramientas Claro, para que tu hija sea consciente, ¿no? De cómo ahorrar el agua, ¿no? Porque creo que al tener 10 años, creo que ya tienen un poquito de conocimiento, de conciencia para ver qué es, para ver digamos, lo malo que está haciendo respecto al agua, pues, ¿no? claro. Claro. Y a ver, ¿qué, qué más me podrías comentar, o sea, respecto al agua? ¿Alguna vez has tenido un inconveniente sobre el uso del agua, una queja de que el recibo te llegó demasiado? En ocasiones, al principio, cuando se usaba la lavadora, bueno, no se sabía, no se usaba muy bien, ¿no? Entonces eso ocasionaba que haya, que se llenara la tina de la lavadora. Entonces todo el agua salía, pues, ¿no? Y Claro, inundaba el techo hasta el primer piso. Entonces era una cantidad bien considerable de agua, pues. No se desperdiciaba buena cantidad de agua, ¿no? En ese entonces. Y sí pasaban repetidas ocasiones. Como te digo, era porque no se sabía manejar bien la lavadora o lo descuidaban, tenían que estar al pendiente. ¿No? Porque ya se ha manejado, ahora se compró otra lavadora que es más
inteligente, lava sola, no necesita que alguien esté a su lado, maneja sus tiempos y, y todo bien. Claro, claro. Entonces, o sea, es lo que, claro, es lo que, es la, digamos, el problema que tenías al inicio, ¿no? Claro, recuerda que te había mencionado que el principal problema es esa, ¿no? El uso de la lavadora. Que si bien somos un montón, imagínate, eso pasaba a un grupito, que no solamente es una persona, somos como 9 personas aquí. Claro, Entonces, ya muchas veces sí se está un desperdicio considerable, pues sí, obviamente. claro. Claro, claro, entiendo, entiendo. Sí, o sea, digamos que es entendible, digamos, cuando tienes un equipo nuevo que utilizan con el agua, entonces es como que te genera un poquito de pérdida, ¿no? O sea, digamos, de precio del agua, ¿no? Digamos, al llenar la cantidad adecuada que te pide la lavadora, por ejemplo, digamos que tu mamá tiene algún jardín donde riega las plantas, lo hace con agua No, limpia o acá con no agua tenemos reciclada. No sé hemos, si tu mamá hemos tiene, intentado tener jardín, pero no tenemos. Entonces, pero tendrán macetas donde la cual riegan el agua. riego, pues las macetitas que tenemos, que riegas así, a Claro, chiste. lo mínimo, pero digamos que ¿qué es lo que utilizan? ¿Pues agua reciclada o agua limpia? Es agua limpia, ¿cómo va a ser agua reciclada? O sea, Para por eso, ejemplo, claro, claro, entiendo esa parte. Y entonces, o sea, esperas, ¿no? Digamos a futuro de que en tu hogar no sean más conscientes sobre el uso adecuado del agua, ¿no? La forma como se en está algún, utilizando, ¿no? ¿Cómo? en algún punto llegan a ser conscientes. Claro, pero antes de una consecuencia o antes o No, digamos pues medianoche. algún punto es porque les ha tenido que pasar algo, ¿no? Claro, Obvio. o sea, pero claro, o sea, pero no prácticamente no sería la idea, ¿no? Digamos, de llegar recién a concientizarnos cuando ha habido una consecuencia. A tu edad ya se dice eso, pues eso podrías decir a los niños, ¿no? Que ellos Ah, recién están viendo, en cambio los adultos ya están formados. claro, claro. Entiendo. Entonces, o sea, claro, entonces entiendo de que de forma personal tú eres una persona consciente al utilizar, digamos, las necesidades del agua, ¿no? Tanto para ducharse, digamos, para hacer tu aseo, para la lavadora, o sea, tú eres una persona consciente y lo mismo mensaje le das, digamos, a tu hijo, familiares que hay en tu casa, pues, ¿no? Claro que solamente sería informar y hacerle conscientes, pues, ¿no? Porque más no podemos hacer nada porque no podemos, digamos, nosotros Ujú, controlar de esa manera, ¿no? Sino darle esa información a nuestros familiares que viven en casa, pues, ¿no? Ya pues, ujú. Lucy, muchas gracias por la pequeña conversación. Ya, está Gracias, bien. hasta luego. Hasta luego.